Ya, chicos, hagamos el uno. Ya. Y aquí dice el uno. Sí, dice el objetivo del ejercicio uno es crear un trigger que registre cualquier operación, ya sea un insert, un update, un delete, ¿no es cierto? Hay que estar monitoreando la tabla employees y todas esas operaciones hay que dejarlas registradas en una tabla de auditoría, ¿no es cierto? Entonces aquí dice los pasos a seguir. Hay que crear una tabla de auditoría que se llama Employees Audits. Después dice crear una secuencia. ¿Para qué son las secuencias? Claro, tiene que ser valor, por ejemplo, cuando inserta un registro, uno, después 2, 3, y eso lo haga en forma automática. Para eso hay que crear una secuencia. El paso 3 dice crear un trigger que se va a llamar Employees Audit Triggers a nivel de sentencia. Después el paso 4, ejecutar operaciones de insert, update o delete para probar su funcionamiento. Y el último paso, consultar la tabla de auditoría y verificar los registros generados. Ya, entonces hay que crear la tabla Employees Audit, ¿no es cierto? ¿Cómo creamos una tabla? Entonces el paso 1 es crear la tabla de auditoría. Entonces, un create table, coloquemos auditoría empleados. ¿Qué campo debería tener esta tabla? Coloquemos una auditoría, un audit, un ID, ¿no es cierto? Va a ser de tipo number y va a ser nuestra primary key. Vamos a registrar las operaciones, ya sea una operación de insert, update o delete, ¿no es cierto? Esto lo vamos a registrar como va a ser texto, va a ser un varchar. ¿Qué largo le podemos colocar? Démosle 20. Y eh, una tabla de auditoría podría tener también un usuario y la fecha, pues la fecha en que se cambió. Pero hagámoslo más simple. Solamente registremos el ID, el tipo de operación y cuándo se hizo. Y cuándo se hizo. Más adelante creo que viene un ejercicio más completo donde hay que colocar los cambios. Pero este es para empezar. Entonces vamos a registrar la fecha. Ya. Perfecto. Ahí. Veamos si me permite. Ya veamos cómo nos va a ir. ¿Ya? Ya. Y después que viene, tenemos que registrar una fecha, ¿no? Coloquemos fecha de cambio. ¿Y qué tipo de datos tiene que tener esta? Un date. Ya. Con esto la creamos.
Ahí está la tabla creada, ¿no es cierto? Si le hacemos un select, está vacía, ¿no es cierto? La tabla está vacía. Está vacía la tabla. ¿Cuál sería el paso 2? Crear una secuencia. Crear una secuencia. La secuencia en Oracle se guarda como un objeto en la base de datos, por si acaso. Después ustedes la llaman. Van llamando ese objeto, que sería una secuencia. ¿Cómo crean una secuencia? ¿Ya? Y hay que colocarle un nombre. ¿Qué nombre le podemos colocar? Coloquemos en auditoría una secuencia. Y vamos a decir que empiece del 1. Que empiece del 1 y que se vaya autoincrementando en 1. ¿Cómo hacemos eso? Un start que empiece con el 1, ¿no es cierto? Que empiece en 1 y que se vaya incrementando, que se vaya incrementando en 1. Ya, aquí está nuestra secuencia. ¿Cómo se llama nuestra secuencia? Emp auditoría sec. Y aquí está la secuencia creada. ¿Qué viene ahora? Paso 3. Hay que crear un trigger. ¿Cómo se crea un trigger? Créate o replace trigger. ¿Cómo se va a llamar? Coloquemos, coloquemos TG de trigger. eh, empleados audit, empleado audit. ¿No es cierto? Este trigger, ¿qué significa after? Después, ¿no es cierto? O sea, después que se produzca un insert, un update, un delete de la tabla employee, tiene que hacer algo. ¿Y cuál va a ser ese algo? Insertar en la tabla de auditoría. Ya, entonces va a ser un after, va a ser un trigger after. Entonces, después que se haga un insert o un update o un delete ¿de qué? ¿De qué objeto? ¿De qué tabla? Esa es la tabla que me interesa, ¿no es cierto? Entonces, después que se produzca un insert, un update, un delete de la tabla employee, ¿qué voy a hacer? Begin o end, ¿no es cierto? Acuérdense que es buena práctica ese end colocar el nombre del objeto que están terminando. En este caso sería un trigger. ¿Ya? Entonces, si es un insert,
Inserting, ¿se acuerdan? Si es un insert, entonces aquí no se coloca pass. Si es un insert, insertar en la tabla de auditoría. Aquí coloco otro if, ¿o no? Coloco otro if. Ya, un elif, ¿no es cierto? Porque acuérdense que el if y el if son distintos. Porque si usted colocan puros if, no le va a dar ningún error, pero va a estar evaluando condición por condición. Y la idea es que vaya evaluando, pero cuando se encuentre la primera condición verdadera, después salga del ciclo o salga del bloque condicional. Entonces aquí sería un else el if. Entonces, si es un update, entonces vamos a volver a insertar en la tabla auditoria, ¿no es cierto? Y por último, si es un borrado, también vamos a insertar en la tabla auditoria. Ya, entonces, ¿cómo insertamos? Sería un insert. Vamos a insertar a la tabla de auditoría que creamos. ¿Cómo se llama la tabla? Auditoría empleados. Acuérdense que tiene estos campos, donde el primer campo vendría siendo la secuencia. Esa es la tabla, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo llamo a la secuencia? Sí, llamo el nombre de la secuencia y coloco punto nextval. ¿Ok? Entonces, aquí estamos insertando la secuencia, pero ¿en qué campo? En el campo audit ID. En las operaciones, ¿qué vamos a colocar acá? En las operaciones. En las operaciones vamos a colocar que es un insert, ¿no es cierto? Que es un insert. Un insert. ¿Y cuál sería el tercer campo? La fecha de cambio. ¿Cómo insertamos la fecha hoy día? Muy bien. Sería un seed. ¿Ya? Y con eso estamos. Entonces, copiamos esta misma línea para los otros casos, pero aquí en vez de insert, sería, por ejemplo, en este caso sería un update, y aquí sería un delete. Entonces creamos este trigger creado. Quedó perfecto. Entonces ahora, ¿cómo lo probamos? Hagamos un update. Cambiemos el salario
a todos los empleados que trabajan en el departamento 90, por ejemplo. A ver, select, asterisco from, de la tabla employees, donde el departamento ID sea igual al código 90. Entonces, fíjense que son tres personas trabajan en el código, con el código 90, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el sueldo a toda esta gente. Entonces, este salario se lo va a aumentar ¿en cuánto? En un 20%. Se lo va a aumentar un 20% a estos salarios de acá, a estos tres. Y eso debe quedar registrado en la tabla auditoría, ¿no? Y entonces vamos a hacer un update a la tabla employees. ¿Qué cambio vamos a hacer? Vamos a actualizar el campo salary. eh, ¿Pero a quién? ¿A quién? A los empleados que trabajan en el departamento ID 90, ¿no? Solamente a ellos. ¿Y qué cambio vamos a hacer? Se lo va a aumentar en un 20%. ¿Cómo hago eso? Salary por 1.20, ¿no? Ya dice que se actualizaron tres registros. Entonces ahora, ¿cómo lo veo eso? Veamos si se registró la tabla auditoría. Ahí dice que se hizo un update. ¿Cuándo? Hoy día. ¿Está claro, chiquillo? Entonces cada transacción que haga se va a ir registrando acá. ¿Usted me dice hasta dónde?